Tardes a toda la comunidad UTEL. Muchas gracias por acompañarnos en otra transmisión en vivo aquí en UTEL Universidad y espero que les guste mucho el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Me presento brevemente, les cuento un poquito de quién soy yo. Mi nombre es Eduardo Arellanos, yo soy egresado de la licenciatura en Psicología. También cuento con una maestría en Educación y actualmente me dedico a la docencia dentro de aquí de UTEL. Y de igual forma también imparto cursos, talleres y la práctica clínica, la terapia como tal, en un consultorio privado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que espero que les agrade bastante y se llama la inteligencia kinestésica. Antes de eso quiero hacer un pequeño preámbulo de la inteligencia kinestésica y es que parte de una teoría, de la teoría de las inteligencias múltiples por parte de Howard Gardner. En específico, esta teoría nos indica o nos dice que existe una amplia variedad de inteligencias que podemos ocupar. La inteligencia musical, la lingüística, muchas otras, y entre ellas se encuentra también la inteligencia kinestésica. Básicamente la inteligencia kinestésica se enfoca en la capacidad que tenemos para poder manejar nuestro propio cuerpo. De qué forma podemos nosotros manipularlo de una forma apropiada con el fin de sacar el mayor potencial posible. Por ejemplo, los gimnastas, artistas, bailadores, etcétera, son personas que tienen una gran capacidad o tienen su inteligencia kinestésica muy desarrollada. Pero no se queda solo ahí, sino que la inteligencia kinestésica también se puede extrapolar al punto de la comunicación no verbal. Es decir, qué tan buena es nuestra capacidad para manejar nuestro cuerpo y poder transmitir un mensaje de la mejor forma posible, poder a lo mejor persuadir incluso a alguien o poder identificar el lenguaje no verbal de otras personas. Y durante esta sesión vamos a enfocarnos principalmente a eso. Si tú te quedas en toda la sesión, si ustedes se quedan en toda la sesión, al final de la misma van a poder desarrollar competencias para identificar el lenguaje no verbal de otras personas. Van a poder darse cuenta si alguien les está mintiendo, si alguien a lo mejor los está engañando de alguna forma, y de igual forma van ustedes a poder manejar su lenguaje no verbal de una mucho mejor forma con el fin de poder transmitir mensajes de manera mucho más óptima, efectiva y sacar todo el potencial del lenguaje no verbal. Entonces, veamos la comunicación no verbal. Un punto importante a destacar aquí es que el lenguaje nos define o nos cambia en función de los animales, ¿no? Los animales no pueden comunicarse, por más que veamos que nuestro gato nos maulla o que nuestro perro nos ladra, no nos está diciendo algo. Nos está simplemente indicando que a lo mejor tiene hambre o quiere a lo mejor salir a la calle, pero no nos está diciendo prácticamente nada. El lenguaje es algo meramente humano que nos define completamente. Sin embargo, en una comunicación cara a cara, cuando estamos frente a frente con alguien, la comunicación verbal va a ser una parte indispensable para transmitir un mensaje. ¿Ok? ¿Qué es la comunicación no verbal y qué características tiene? Los principales elementos que esto tiene son los gestos, la postura, las posiciones y también las distancias relativas que tenemos con las demás personas. Aunque algunos componentes del lenguaje no verbal se pueden analizar de forma aislada, por ejemplo, una sonrisa o un pulgar arriba que puede significar algo, es muy importante que tomemos en cuenta que tenemos que analizarlos de forma combinada. Es decir, el lenguaje no verbal va a juntar muchos elementos que van justamente a manifestarse en cualquier mensaje que estemos dando. Muy bien. Otro punto que quiero dejarles en claro aquí es que la comunicación verbal es algo sumamente complejo. Van a intervenir muchos elementos, la persona que está justamente hablando, el tono de voz que estamos ocupando, cómo es el movimiento de nuestro cuerpo y los gestos. Entonces, seamos muy cuidadosos cuando queramos analizar el lenguaje no verbal porque tenemos que percibir la globalidad de esos elementos y el contexto en el que se encuentran. Muchas veces el contexto en carácter regional, es decir, dónde nos encontramos en algún otro país o en cierta zona geográfica, puede cambiar cómo es el lenguaje no verbal de algunas personas. De igual forma, un punto importante va a ser cómo manejamos el lenguaje corporal cada uno de nosotros. Sigamos avanzando y vayamos a una definición bastante acotada de lo que es el lenguaje no verbal. Básicamente es un conjunto, un sistema que está organizado de gestos, signos corporales, algunos que pueden ser aprendidos, otros que pueden ser espontáneos, pero todos ellos van a ser no orales, es decir, no implican un lenguaje, no implican que sea también de forma escrita. ¿Ok? Otro punto importante es que es la forma en la que nos comunicamos
día a día con nuestro propio cuerpo en la interacción que tenemos con las demás personas. Entonces, todo el tiempo estamos ocupando el cuerpo para poder transferir un mensaje, para poder decir algo. Muy bien. Actualmente, desde que se empezó a investigar el tema del lenguaje no verbal, que fue alrededor de 1872, se han descubierto alrededor de 1 millón de claves y señales no verbales. Son muchísimas, de verdad. Y las ocupamos día a día de una manera muy diversa. Actualmente se ha comprobado que del 60 al 80% de la comunicación que tenemos es principalmente por canales no verbales. Y lo más importante es que los canales no verbales van a influir 5 veces más que los canales verbales u orales, ¿ok? Un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver en cualquier relación de pareja que nos podemos encontrar, ¿no? Está el novio, la novia, el novio le pregunta, oye, ¿te encuentras triste, enojada, estás bien o algo? Y verbalmente le puede decir, no, no estoy bien. Pero todo su lenguaje no verbal es que está cohibida, está como hecha bolita, está con los ojos rojos porque estuvo llorando. Y dices, oye, ¿de verdad estás bien? Sí, estoy bien, no me pasa nada. Y entonces el novio se voltea y dice, ok, entonces está en orden. Oye, ¿por qué no me preguntas si estoy bien? Estoy triste, estoy enojada, etcétera, ¿no? El lenguaje no verbal va a decir muchas más cosas y va a darnos un mensaje que es mucho más claro. Otro punto importante a destacar es que muchas veces el lenguaje corporal va a ser condicionado socialmente. Es decir, cada uno de nosotros vamos a estar aprendiendo el lenguaje no verbal de las personas que nos rodean, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros padres, y va a depender principalmente de los factores que están en nuestro entorno. Muy bien, entonces la interacción personal, como les comentaba, o las características de este lenguaje corporal, va a ser un elemento muy importante. Vamos a enfocarnos ahorita a qué podemos encontrar en nuestro cuerpo para poder identificar algunos mensajes que serán importantes que ustedes pudieran a lo mejor identificar o encontrarse en algunos puntos cuando a lo mejor platican con alguien, etc. Muy bien, un punto importante aquí, o es el principal elemento del lenguaje corporal, van a ser la cara y las manos, ¿ok? Son elementos que en situaciones laborales, en situaciones cotidianas, van a reflejar mucho de nosotros. Entonces veamos algunos gestos y señales que van a ser como importantes en este punto. El primero de ellos van a ser las manos. Y antes de comenzar con esta parte, quisiera hablar un poquito de esta importancia que tiene el conocer los elementos del lenguaje corporal. Cualquier tipo de comunicación que nosotros tengamos con alguna persona, tengamos que a lo mejor dar una conferencia, dar un discurso, incluso alguna entrevista laboral, el lenguaje no verbal va a poder ayudarnos muchísimo para poder mejorar cómo transmitimos nuestro mensaje, de qué manera lo hacemos y cómo podemos hacer que sea mucho más claro y eficiente para las demás personas. Dense cuenta que si ustedes aprenden esos elementos, van a ser de verdad unos másters en el tema de cómo manejar una comunicación con cualquier persona, cómo persuadir a alguien, cómo hacer que a lo mejor su autoridad se vea en un campo de trabajo, con su equipo a lo mejor de trabajo, o si se encuentran actualmente estudiando en la universidad, también de qué mejor forma pueden estar manteniendo una comunicación mucho más clara con sus compañeros de clase, con sus maestros, etc. Entonces, veamos la parte de las manos. Las manos son sumamente utilizadas en todo momento para la parte del lenguaje no verbal. Conocemos algunos símbolos que son como muy claros, que es el pulgar arriba, a lo mejor, el símbolo de paz, el símbolo de OK, pero vamos a analizar algunos elementos que son un poco más sutiles de cómo es el tema de las manos en esta parte de la comunicación no verbal. Y ahí vamos a encontrarnos con dos puntos importantes. El primero de ellos son las palmas hacia arriba, ¿ok? Las palmas de esta forma comúnmente son un gesto que reflejan una sumisión. Es un gesto que es completamente no amenazador, no da miedo, estamos mostrándole a la otra persona que no tenemos nada con qué defendernos, que no tenemos nada, por así decirlo, que mostrarle y que finalmente estamos a la deriva de las cosas que puedan llegar a pasar. Sin embargo, en una conversación, comúnmente las palmas hacia arriba pueden simbolizar honestidad, franqueza o que estamos justamente diciendo la verdad en las cosas. Veamos ahora la contraparte, las palmas hacia abajo. Las palmas hacia abajo comúnmente es un gesto de autoridad o de mando. Queremos decirle a la otra persona que se detenga en las cosas que está haciendo
que nosotros tenemos el control de lo que está pasando, y si este gesto nosotros lo acompañamos con algún ademán más fuerte, es decir, si hacemos las manos o las palmas hacia abajo en una mesa y hacemos un ruido estridente, obviamente va a reflejar más nuestro elemento de autoridad. Entonces recordemos, palmas hacia arriba sería este gesto no amenazador y hacia abajo sería un elemento más de autoridad o de mando. Otro punto importante que ocupan muchísimos discursantes alrededor de todo el mundo es el famoso triángulo, que es los dedos apoyados de una mano contra otra formando un arco. Este ademán se ocupa muchísimo en términos políticos, en términos también de oratoria, y reflejan principalmente confianza y superioridad. Mucha gente lo hace incluso de manera inconsciente, por ahí veo algunas personas que lo pueden estar como haciendo de forma inconsciente, y que se refleja en lo que somos nosotros. Vean discursos de Obama, vean discursos de Vladimir Putin, y se van a encontrar con elementos muy claros de cómo se manifiesta esto, ¿ok? El famoso arco o triángulo en este punto refleja esta parte de seguridad. Otro punto importante son las manos en la cadera. Esta posición, que no me sale a mí muy bien a lo mejor, es una posición que le llaman también de Superman, ¿no? Se vean las películas de Superman y siempre se pone así Superman, ¿no? Refleja justamente igual un elemento muy agresivo de autoridad, de fuerza, que justamente nos va a estar poniendo en una posición un poco más alta a las demás personas. Muy bien. Otro elemento importante respecto a la parte de las manos, nos vamos a encontrar con las manos en el rostro o en alguna parte de la cara. ¿Okay? Comúnmente las manos en la cara pueden indicar elementos de mentira o incluso de inseguridad o de aburrimiento. Estamos poniendo la mano en esta parte evitando que nuestra voz se escuche debidamente con el fin de poder esconder lo que estamos diciendo. No queremos que la otra persona se dé cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, comúnmente reflejan estos puntos. Otros elementos referente al tema de las manos en particular, nos podemos encontrar con un ademán, por ejemplo, de fuerza, que es, por ejemplo, este ademán, que está puesto de esta forma. Un ademán a lo mejor de apertura, que puede ser esto, abrir las manos de esta forma, las palmas. Un ademán también que puede ser referente al tema de nerviosismo, que es entrelazar los dedos y estarlos moviendo constantemente. Todos nos hemos dado cuenta de alguien que lo haga de esta forma. Vamos a hablar ahora el tema del saludo. Cuando saludamos a alguien, siempre nos vamos a encontrar con que los saludos son muy diferentes o muy distintos. Y un saludo puede decir mucho de nosotros. Para ello tendremos a la presencia de mi querido amigo Daniel, que nos va a estar acompañando para poder hablar un poco de este tema y poner algún ejemplo un poco más claro de cómo podemos saludar o de qué forma los saludos pueden transmitir algo en particular. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Excelente. Ok, existen diversos tipos de saludo que podemos aplicar nosotros. El primero de ellos vamos a llamarlo el saludo de dominio. Yo soy el que está saludando y mi mano viene desde arriba, ¿ok? La mano desde arriba va a simbolizar que estoy imponiendo mi autoridad hacia él y que se va a hacer lo que yo quiera y lo que yo estoy diciendo. Yo estoy tomando la iniciativa en el saludo y estoy justamente indicándole a la otra persona que las normas las estoy diciendo yo y no alguien más. Entonces mi mano va hacia arriba y se pone de esta forma, ¿ok? Vayamos a ver otros tipos de saludo que podemos encontrarnos en esta parte. El saludo de sumisión. Comúnmente el saludo de sumisión, la otra persona es quien toma la iniciativa y el saludo está siendo hecho hacia abajo, de esta forma, ¿ok? El saludo es un poco más flojo, es un poco más débil, no tiene tanta fuerza, la palma se está mostrando de forma prácticamente completa y no está permitiendo que se esté manifestando realmente una imponencia, una autoridad, etcétera. Otro punto importante es el saludo vertical, que es el que hacemos prácticamente todos, de forma finalmente completamente recta, que estamos indicando que existe una igualdad y un respeto entre nosotros. Existen otros tipos de saludos que podemos encontrar en esta parte que serán interesantes también hablar un poquito más de ellos, ¿no? Como les comentaba, nos encontramos con el famoso saludo de poder, pero existe un saludo de contrapoder que puede hacer la otra persona. Se pone la mano encima y esto lo hacen típicamente las personas que se dedican a la política, que son abogados, ponen la mano hacia arriba indicando, ok, tú dijiste en un principio que la fuerza o la autoridad la estabas poniendo tú, pero yo te corrijo y te digo que no es cierto. Mi mano está arriba de ti y yo estoy tomando el control de la situación. Se puede hacer algo extra, que sería el saludo de contrapoder, y estaría yo poniendo la mano arriba de él diciéndole, no, mira, mijo, la verdad es que yo soy el que está controlando las cosas, yo soy el que está haciendo esta parte y yo soy el que está definiendo las reglas, ¿no? Tampoco se trata de jugar manitas calientes y de estar poniendo la mano una arriba de otra, pero puede simbolizar muchos elementos, ¿ok?
Daniel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver ahora el tema referente a los ojos. Comúnmente se escucha que los ojos es la ventana del alma, la ventana del inconsciente incluso, que nos puede reflejar muchas cosas en quiénes somos nosotros, en cómo nos comunicamos y en lo que estamos justamente haciendo. Las miradas fijas que mantenemos de manera directa hacia alguien, con algún gesto a lo mejor fuerte, algún gesto intenso, pueden referir o indicarnos un elemento que es amenazador o intimidante. Todos sabemos de personas que tienen la mirada pesada, que nos encontramos que están mirando de manera muy fija, como si fueran justamente un halcón que está al acecho de la situación. Entonces, comúnmente estos elementos reflejan una situación de autoridad, que son personas muy enfocadas con sus objetivos, con sus metas, y que quieren alcanzar lo que están ellos buscando. Muy bien. Mantener la mirada en alguien es muy importante en la parte de comunicarnos. No una mirada amenazadora o fuerte, sino simplemente mantener una mirada constante en la otra persona, estar a lo mejor viendo a otros lados, pero regresando justamente a sus ojos, indica principalmente que la comunicación que se puede establecer puede ser bastante buena. Comúnmente el contacto visual en este punto tiene que ser de un 60 a un 70%. Más o menos en ese rubro o en ese porcentaje sabremos que alguien nos está poniendo verdaderamente atención. Muy bien, vamos ahora a la parte de la mirada de negocios, la famosa mirada que ocupan muchísimos empresarios, administradores. Esta mirada de negocios se ocupa principalmente en el triángulo que comprenden los ojos y la frente. Es este que se tiene aquí, ¿ok? Comúnmente se mira a esta zona. ¿Por qué se mira a esta zona? Porque cuando tú tienes una comunicación directamente en esta parte de la frente, no generas tanta intimidad, no es tan amenazante, pero sí generas un elemento de autoridad y de fuerza. Entonces le estás mostrando a la otra persona que tienes una apertura para poder justamente comunicarte, abrirte este espacio de diálogo que se puede presentar, pero el otro elemento que destacas es que tú estás tomando cierta autoridad al estar mostrando una mirada que es fuerte y es un poco más intensa. Sin embargo, también refleja elementos de serenidad y también de seguridad. La mirada social. La mirada social se enfoca en el triángulo que se mantiene de los ojos a la boca, que sería, digamos, esta parte. Miramos prácticamente en esta zona. Es una mirada mucho más tranquila, que no genera tanta ansiedad, no es tan fuerte, no es tan intensa. Practíquenla si quieren, se van a dar cuenta de los resultados inmediatamente que la hagan con sus compañeros de clase, su familia, sus parejas incluso. Se van a dar cuenta que es una mirada mucho más cordial, mucho más social, que les va a permitir establecer un diálogo mucho más abierto, pleno, adecuado, que va a mejorar la comunicación. ¿Ok? Pasemos a otro punto importante, que es el uso de los brazos. Nuestros brazos reflejan mucho de cómo somos nosotros, cómo nos comunicamos y cómo también es nuestra personalidad o el vínculo social que estamos estableciendo con otras personas. Los típicos brazos cruzados de esta forma van a reflejar completamente que estamos en una actitud defensiva, una actitud negativa, que va a estar entorpeciendo la comunicación. Digamos que esto es una barrera que estamos poniendo en la comunicación hacia otras personas y nos estamos justamente escondiendo porque no estamos seguros o porque no nos sentimos cómodos con esa comunicación. Cuando hacemos esto, estamos reflejando justamente ese punto. Vamos a buscar otro elemento importante en este rubro, y es la parte de la proxemia. ¿Qué es la proxemia? Y es la capacidad o el empleo del espacio o la percepción del espacio físico referente al tema de la intimidad personal y de cómo lo estamos ocupando o con quién lo ocupamos. Existe, digamos, una amplia gama, digamos, de espacios que se pueden considerar desde públicos hasta sociales, personales o íntimos. Comúnmente el espacio público tiene, digamos, una distancia de alrededor a lo mejor de 1 o incluso hasta 2 metros, ¿no? Una distancia social es mucho más cercana, de unos 120 a 360 centímetros, es mucho más cercana. La distancia personal también es mucho más íntima, nos acercamos mucho más a la otra persona, de unos 40 a 120 centímetros. Y por último, la distancia mucho más íntima, que sería de alrededor de unos 15 a 45 centímetros. ¿Qué tanta distancia tengamos de una persona a otra va a estarnos reflejando qué tanto queremos vincularnos con ella? Debemos aquí dejar como un punto importante
un elemento relevante aquí a destacar es que no todos nosotros queremos vincularnos con las demás personas de cierta forma. Debemos de darnos cuenta que existe una serie de vínculos que podemos a lo mejor establecer de forma indicada por nosotros mismos, manifestando que a lo mejor queremos que la distancia sea pública, que la distancia sea social o que sea íntima. Algo importante a estar destacando en este punto o referente al tema del lenguaje no verbal son otros elementos que nos podemos encontrar que serían importantes y que yo les quisiera como destacar aquí para poder hablar de más de este tema, ¿no? El primero de ellos es cuando nos estamos comunicando con alguien más. Cuando nos comunicamos con alguien más, el uso de los brazos, como les indicaba, es muy importante. La forma en la que hablamos a lo mejor de algún tema, nos abrimos o nos cerramos ante el mismo. Si ustedes se encuentran en una situación en la que tengan que hablar frente a un público en particular, tengan a lo mejor que contar cierta historia, tengan que dar un discurso y no sepan ocupar adecuadamente sus brazos, manténganlos en la parte de atrás. Es la mejor sugerencia que les puedo yo dar. En la parte de atrás se van a ver de forma diplomática, no se van a ver de forma inadecuada, van a poder ustedes tener mucho más control de la ansiedad que puedan tener atrás de los brazos. Muchas personas, como una sugerencia, ocupan a lo mejor algún tipo de tótem, algún elemento pequeño, como lo puede ser a lo mejor un clip, para estar mostrando su ansiedad atrás, estar abriendo y cerrando este clip o algún otro elemento, y finalmente no están mostrándolo ante el público, y de esta forma es una mucho mejor manera de poder manifestar lo que nosotros estamos diciendo. ¿Ok? Otro punto importante, cuando ustedes se dirijan a una entrevista de trabajo, ¿qué deben de hacer referente al tema del lenguaje no verbal? Número uno, obviamente la vestimenta nos va a dar muchos elementos importantes para poder tener mucha más fuerza o mucha más imponencia en el tema de cómo nos estamos comunicando. Y mucho más en un tema de una entrevista de trabajo que puede ser algo sumamente preocupante. Un elemento que ocupan muchas personas, que es algo bastante malo, no lo hagan nunca, es poner la mano en el cuello, ¿ok? La mano en el cuello refleja un elemento sumo de inseguridad, miedo, ansiedad. Estamos tapando una parte, digamos, muy importante de nosotros, estamos tapando una parte que es muy sensible y que nos puede reflejar justamente un elemento de ansiedad o de angustia. Poner la mano en el cuello de esta forma es refleja sumamente una autoestima que puede ser baja y que nos puede estar finalmente diciendo que la otra persona no está debidamente preparada. Entonces, dentro de una entrevista de trabajo es algo que no deben ustedes de ocupar en ningún momento. La vestimenta, el cuello, por ejemplo, en este caso, en el caso de los hombres, el ocupar una corbata te da mucha más fuerza, mucha más imponencia. Las mujeres al ocupar un collar también nos puede ayudar muchísimo para poder manifestar un elemento de autoridad, de seguridad, de tranquilidad en este rubro, ¿ok? Entonces, estamos ya a punto de finalizar este punto de la ponencia del día de hoy, lo que teníamos planeado para el día de hoy. Justamente los invitamos a toda la comunidad de UTEL a que se comuniquen con nosotros, manden a lo mejor algún mensaje, a lo que nos quieran decir, para hablar más de estos elementos y poder responder algunas preguntas que parezcan interesantes o que ustedes nos quieran compartir respecto a este tema. Entonces, con confianza nos pueden indicar, nos pueden decir y estaremos aquí respondiéndolas. No sé si alguien nos quiera decir o nos quiera preguntar algo en particular. Ok. ¿Cómo se deben tener manos en una entrevista laboral? Ok, esa es una muy buena pregunta. En una entrevista laboral, comúnmente es importante tener las manos abiertas. Las palmas las puedes mantener a lo mejor de forma media. No es necesario estar cruzando los brazos. Cruzar los brazos, evítalo en todo momento. En caso de que estés en una entrevista de trabajo y estés sentado, mantén las manos a lo mejor en tus piernas y procura hacer el triángulo que hicimos hace un momento, que sería este. Si te mantienes de esta forma dentro de una entrevista, podría ayudarnos un poco para poder manifestar mucha más seguridad, mucha más calma en este tema. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El lenguaje corporal puede definir un perfil profesional? Bastante. Comúnmente las personas que se dedican al tema de la comunicación, las relaciones públicas, tal vez, incluso personas que se dedican a lo mejor son abogados, a ciencias políticas, relaciones internacionales y que de forma profesional requieren ellos hablar de algún tema de forma abierta ante un público, va a ser muy importante el tema justamente del perfil profesional. Les va a dar algún elemento, digamos, extra en cómo se están ellos comunicando.
por ejemplo, personas que a lo mejor son ingenieros o que se dedican a las ciencias exactas, comúnmente tienen un lenguaje corporal que es mucho más cohibido. Llegan a tener los brazos cruzados de esta forma, llegan a lo mejor a tener una postura que es mucho más baja, se encorvan incluso un poco, y eso también nos va a reflejar de quién es la otra persona. ¿Vale? Vamos al siguiente. Es un problema personal cuando estoy atento pero cruzo los brazos, los demás creen que me encuentro a la defensiva. Quien haya mandado este mensaje probablemente sí te encuentres un poco a la defensiva. Recordemos que mucha parte del lenguaje no verbal es inconsciente. Entonces podemos encontrarnos en que sí estoy atento ante algo, pero estoy poniendo una postura que es defensiva hacia los demás. Comúnmente la postura defensiva puede ser una postura de análisis. Es decir, una persona que está analizando a alguien más, analizando lo que le están diciendo, pone una postura de esta forma, ¿ok? Otra típica forma en la que nos comunicamos de una manera como analítica es poniendo la mano dentro de nuestra mejilla y haciendo un ademán como de que estamos justamente pensando. O a lo mejor lo podemos poner en la barbilla de esta forma y estarnos como rascando la barbilla, que está indicando que estamos analizando algo en particular o estamos buscando los errores que podamos encontrar en la otra persona. Yo te recomendaría que si te das cuenta que estás haciendo una posición en esta parte, a lo mejor con los brazos cruzados, que intentes abrirlos un poco más y veas cómo es la reacción de la otra persona. Es muy probable que la otra persona incluso se sienta más tranquila para poder compartirte algo. Algo que quiero dejar muy en claro es que muchos ademanes se dan por nuestra personalidad, por cómo somos nosotros. Si tú eres una persona con un carácter muy fuerte, si eres una persona sumamente analítica, seguramente cruzarás los brazos, seguramente pondrás los pulgares hacia arriba, que también simbolizan un elemento de autoridad, y estarás en esta parte analítica o un poco a la defensiva. Vamos a leer alguna otra pregunta. ¿Es un problema? ¿Está bien sonreír todo el tiempo en una entrevista de trabajo? En realidad no es tan bueno. Comúnmente existen sonrisas que son reales y sonrisas que son falsas. Comúnmente las sonrisas reales no cuentan con arrugas, son sonrisas como muy planas de esta forma, ¿no? Una sonrisa real tiene muchas más arrugas, se encorvan la parte de los ojos, se dan cuenta, la sonrisa es mucho más amplia, genera estos hoyuelos también y esta parte de los ojos también se encorva mucho más. Dentro de una entrevista de trabajo, si estamos sonriendo constantemente, puede reflejar principalmente que estamos nerviosos o que estamos preocupados del tema, porque de forma inconsciente, reír es un elemento que hacemos para poder liberar tensión o liberar angustia. Sin embargo, cuida mucho también el perfil del lugar a donde estás tú buscando el trabajo. Si es un perfil a lo mejor de un comunicador, de alguien de relaciones públicas, sonreír va a ser algo muy importante. Que vean tu sonrisa, que vean como esa apertura que tienes ante los demás, va a ser sumamente relevante. Pero si, por ejemplo, estás buscando a lo mejor un empleo de contador, que te vean sonreír puede reflejar a lo mejor que piensen que no te tomas las cosas en serio o que las cosas son una broma, o pueden reflejar una falta de seriedad en este rubro, ¿ok? Vamos a revisar otra pregunta más, veamos. ¿Qué papel juega la espontaneidad en el manejo del lenguaje corporal? Es muy importante. Mientras más espontáneos podamos ser, obviamente nuestro mensaje va a ser mucho más sincero. Sin embargo, sí hay ciertas cosas, como lo revisamos alrededor de esta sesión, que podemos nosotros identificar, podemos darnos cuenta y procurar evitar hacerlas o procurar a lo mejor ciertos hábitos en la parte de cómo nos manejamos en la oratoria para poder mandar un mensaje de una mucho mejor forma. Si tu lenguaje corporal es muy espontáneo, no está mal, está bien, pero recuerda también que en ciertas circunstancias podemos a lo mejor encontrarnos que controlar de una mejor forma el lenguaje no verbal va a permitirnos y va a ayudarnos a transmitir el mensaje de mejor manera, ¿vale? Chequemos el siguiente. ¿Cómo puedo controlar el tartamudeo? Ok, tartamudear sí es un elemento del lenguaje, obviamente, es más del carácter verbal. ¿Cómo lo podemos controlar? Existen muchas técnicas que podemos hacer. Existen ciertas técnicas que nos permiten, la primera de ellas es obviamente abrir muchísimo la boca. La mejor dicción nos permite que se pueda escuchar mejor las palabras que nosotros estamos manifestando. Si podemos indicar muy bien las palabras, las letras vocales principalmente, la A, la E, la I, la O, la U,
nos va a permitir justamente tener un mayor control de cómo es la forma en la que estamos hablando. Tengamos mucho cuidado también en esta parte de tartamudear. Comúnmente el tartamudeo refleja también ansiedad, inseguridad o miedo. Si tú controlas el tema del que vas a hablar, es poco probable que tartamudees. Si conocemos mucha información de lo que estamos justamente diciendo, el léxico tiene que ser sumamente fluido. También recordemos que la ansiedad se puede, a lo mejor la podemos mandar a otras partes, ¿no? Como les comentaba, si ustedes tienen a lo mejor algún tipo de tótem, algún clip o algo a donde puedan estar mandando toda su ansiedad, ponerlo en la parte de atrás y estar hablando mientras en la parte de atrás deshacen completamente este clip, les va a permitir justamente liberar toda la ansiedad, no hacerla visible a las demás personas y relajarse un poquito más. Otros elementos que podemos justamente ocupar para controlar la parte del tartamudeo, muy sencillamente es, si tú ubicas tu lengua en la parte superior, vas a encontrarte que detrás de los dientes tu paladar va a ser un poco duro. Si tú intentas hablar de esa forma con el paladar, con la lengua y con el paladar en esa parte, tu voz va a sonar un poco extraña, pero va a permitirte a fortalecer, en este caso, el músculo de la lengua. Si empiezas a mandar en esta parte tu lengua un poco más atrás, va a llegar a un punto en donde encuentres que tu paladar se va a volver un poquito blando, como si fuera la textura de un chicle. Puedes también intentar hablar de esa forma y vas a también fortalecer el músculo de la lengua, permitiendo que puedas evitar el tartamudeo y puedas hablar de mucha mejor forma. ¿Okay? ¿Cómo sería la forma correcta de cruzar los brazos? Depende del mensaje que quieras tú manifestar o que quieras tú decir. Si cruzas los brazos de esta forma, pueden reflejar mucha defensiva, que estás en una actitud defensiva, que quieres cerrarte a los demás, que no quieres hablar más del tema, que estás justamente en una posición bastante cerrada. Si los pones de esta forma, con los pulgares hacia arriba, comúnmente reflejan un elemento de autoridad. Te quieres poner por encima de las demás personas para manifestarles que tú eres el que está en control de la situación. ¿Ok? Si cruzamos los brazos a lo mejor de esta forma, ponemos el codo en esta parte y estamos ocupando el brazo para hablar un poquito más, permitimos o damos más pauta a que exista cierta apertura y que podamos justamente ocupar después esta opción de abrir nuestros brazos para que la comunicación se pueda dar de manera mucho más fluida. ¿Ok? Vamos a revisar otras preguntas más. Veamos. ¿Cómo puedo controlar nuestros movimientos para no denotar nerviosismo o ansiedad? Es una cuestión de práctica. Tengamos muy en claro que el tema del lenguaje no verbal es algo que se debe de practicar día con día. Es difícil, no es tan sencillo poder nosotros encontrarnos con una pauta bastante rápida en cómo podemos a lo mejor de un día para otro ya convertirnos en unos muy buenos oradores. Yo te recomendaría principalmente que estés practicando frente al espejo, que día a día te encuentres a lo mejor unos 5, unos 10 minutos, practiques a lo mejor un speech que tú quieras dar, practiques a lo mejor incluso una entrevista de trabajo, la estés contando, la estés hablando constantemente, la estés platicando varias veces y de esa forma puedas, a fin de cuentas, tener tu discurso muy bien planeado. Otro elemento es que practiques el tema también del uso de los brazos. Constantemente practicar ciertos ademanes que puedan irse complementados con tu discurso, abrir las manos, cerrarlos, poner esta posición a lo mejor de fuerza cuando sea necesario, cerrarlo también de esta manera, ocupar incluso el triángulo que comentamos hace un momento y ocuparlo a lo mejor de una manera mucho más amplia, mandando los brazos hacia los lados con el fin de que puedas también mejorar o generar otras herramientas que te permitan a ti comunicarte de formas distintas. Es un trabajo arduo, es un trabajo que requiere práctica, pero no es nada imposible. Al contrario, si tú estás justamente manejándolo esto día a día, y no me refiero solamente en situaciones aisladas como en alguna entrevista de trabajo o en algún discurso, sino que lo estés practicando en tu vida cotidiana, con las personas con las que te comunicas, vas a darte cuenta que poco a poco tu lenguaje corporal va a ir cambiando de forma completa, de forma integral, y de esa manera te vas a comunicar de mejor forma, no solamente con tus jefes en tu trabajo o a lo mejor con tus profesores en clase, sino que también vas a tener muchas más pautas para poder comunicarte de mejor forma con tus amigos, con a lo mejor en tu relación de pareja, etcétera, y eso va a generar muchísimos cambios. Las demás personas perciben, de hecho perciben mucho cómo es la manera en la que nosotros estamos comunicando. Es completamente inconsciente, a veces incluso es hasta instintivo.
Entonces, practícalo, sigue haciendo actividades que sean referentes a eso. Te comentaba esta parte de las actividades, a lo mejor con el tema de mejorar el músculo de la lengua para poder hablar con una mejor dicción. Todo eso podría ayudarnos bastante para poder complementar esta parte. Y bien, vamos a irnos a la última pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si alguien me miente? Esa es la pregunta que todos hacen, ¿ok? Aquí quiero dejar algo como muy en claro. Cuando queremos analizar si alguien nos está mintiendo o no, tenemos que contemplar muchos elementos de forma integral. El elemento típico que todos indican es, si tú volteas los ojos hacia la derecha, estás accediendo a tu hemisferio derecho. El hemisferio derecho se caracteriza por todo el tema de la creatividad. Eso quiere decir que tú estás creando algo, estás accediendo a una parte donde estás elaborando una mentira. Pero ojo, eso no quiere decir que vayas con todas las personas y busques ahorita a lo mejor a tu novia o a tu novia y le digas, oye, ¿me quieres? Y veas si a lo mejor voltea hacia la derecha o hacia la izquierda. Porque definitivamente no te va a decir mucho esa parte y puede que hasta lo espantes. Entonces, no lo hagas. Vamos a abordar varios elementos, ¿no? Uno de ellos sería justamente el tema de los ojos, que estén mirando hacia la parte derecha, que estás creando o elaborando una mentira. Comúnmente tener los brazos en las bolsas, tenerlos en esta parte, escondiéndolos o no mostrándolos, poniéndolos en la parte de atrás, pueden reflejar que también estás mintiendo. Otro elemento más sería poner la mano en la boca. Si lo pones tú de esta forma incluso o de esta manera, puedes darte cuenta que alguien está mintiendo. Otro elemento más es que comúnmente cuando dicen la mentira, los decibeles en el tono de la voz van a aumentar, es decir, la voz se va a volver más aguda. Tú estás hablando con alguien y le dices, oye, me mandaste el trabajo que te pedí anoche, o algo por el estilo, y dice, sí te lo mandé, ¿no? La voz se torna más aguda, si se dan cuenta incluso hasta los hombros se levantan, y es como de, sí lo hice, ¿no? Te digo la verdad, fue lo que pasó, ¿no? Sí lo mandé. Entonces, levanta los hombros como un elemento de ansiedad, te intentas cubrir el cuello de cierta forma, aumenta el tono de tu voz, se torna un poco más agudo, te tapas la boca, miras hacia el lado derecho de tu cabeza y comúnmente después de mirar al lado derecho y decir la mentira, miran ligeramente hacia abajo, de esta forma. ¿Okay? Es muy ligero, es muy sutil, pero si lo percatas y te das cuenta de ese punto, es posible que alguien te esté mintiendo. Te repito, es encontrar todos los elementos posibles. Mientras más elementos, es mucho más probable que alguien te esté justamente diciendo algo falso. Sin embargo, pues estemos cuidando esta parte, ¿no? Tampoco me gustaría que se fueran con la idea de que ya pueden ahorita a lo mejor identificar exactamente quién nos miente, quién nos engaña. Es una cuestión de práctica, de estarlo haciendo constantemente y de estar practicando en este punto, ¿no? Pues bien, les agradezco mucho el estar en esta sesión, en la transmisión en línea dentro de Universidad UTEL. Recuerden darnos like ahí en la página de Facebook, de igual forma comentarnos de este tema que estamos hablando, dejarnos su comentario, su opinión de lo que estuvimos revisando y también para las siguientes transmisiones en línea estar revisando la página de UTEL Universidad en donde se estarán indicando las siguientes sesiones que tendremos. Les agradezco mucho el habernos acompañado aquí, de verdad, muchas gracias y estaremos ahí en comunicación con ustedes mediante redes sociales. Nos vemos.